Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos, buenos días con todos. Hoy nuestra última clase, no se me pongan tristes. Vamos a empezar. ¿Sí? Vamos a empezar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A todos los sobrevivientes que llegaron hasta esta última parte. Eres un sobreviviente, por supuesto que sí. Listo, vamos a empezar. A ver un ratito. ¿Cómo están? Buenos días. Ya está. Para que no nos molesten. Listo. Ya está. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con ustedes, chicos. Los que me acompañan hoy. Vamos a trabajar nuestro último tema. Hoy tenemos que hablar del ITSE, ¿sí? Así que, a ver, vamos a empezar. Ya está, chicos. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a hablar del ITSE. Habíamos mencionado la clase pasada acerca de las cónicas. Habíamos hablado de circunferencia. Habíamos hablado de parábola. Y para hoy vamos a hablar del ITSE. ¿Sí? En el ITSE, similar a las anteriores, similar a las dos cónicas anteriores, ¿ya? Para mencionarlo así, similar a las clásicas dos anteriores. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar de ambas. En el ITSE se utiliza de ambas. Se utiliza tanto de circunferencia como de parábola. Las condiciones, las condiciones, los elementos que tú vayas a ir viendo en este tema, te vas a dar cuenta que son muy, muy parecidos, son muy, muy similares. Entonces, eso te va a permitir darte una idea y vas a poder recordar pues muchos de ellos de manera muy práctica, muy familiares. Y a veces yo le digo, mira, si tú conoces y recuerdas los elementos de circunferencia y parábola, siempre le digo a mis alumnos, el ITSE se te va a hacer muy familiar. En realidad, muy, muy familiar. Hasta la ecuación se te va a hacer muy, muy familiar. Sí, la ecuación te va a hacer muy familiar. Por ahí de repente te preguntarás, profe, hipérbola. Hipérbola no está dentro de nuestro temario, ¿sí? Eh, Me hubiese gustado, pero bueno, no está dentro del temario de San Marcos. Entonces, manejo siempre, trato de manejar aún. Mira, te das cuenta que nuestro de San Marcos sigue cambiando las cosas. Sigue cambiando. El último prospecto también ha hecho varios cambios, varias modificaciones, pero bueno, ahí hay que tratar de buscar y acoplarnos a lo que nos pone, ¿no? El ITSE es una de las cónicas que nosotros debemos saber. Normalmente debe de manejar correctamente las cónicas
a la perfección, no sabes si en algún momento, en alguna carrera se te va a venir, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con eso. Voy a mostrarte una imagen en la cual, pues, entenderás el lugar geométrico de cada cónica, ¿no? Entonces, puedes ver a la parte de la izquierda dos conos unidos por su punto, ¿no? En este caso, y podemos ver un plano, el cual está haciendo cortes dentro de ella, y te está mostrando, pues, a la derecha, las clásicas cónicas que nosotros por ahí hemos trabajado, y no solamente cónicas, sino también de repente por ahí otros elementos como lo que son las rectas, ¿no? ¿Sí? Pero rectas secantes, ¿no? Que por ahí, pues, en alguna otra cónica, como es la hipérbole, se les llaman asíntotas. Entonces, todas esas condiciones, todos esos elementos que vas a poder ver a la parte de la derecha son algunos de ellos. Por ejemplo, a ver, vamos a hablar de eso. ¿Ve? Por ejemplo, mira, ahorita, mira, vamos a empezar, ahí está, desde nuevo, mira, de cero. Ahí tenemos un punto, ahí tenemos las rectas secantes, ahí tenemos la hipérbole, ahí está la hipérbole, ahí está la hipérbole. Luego parábola, 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 ahí está elipse y por último circunferencia. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahí tienes absolutamente todas las cónicas, chicos. Todas las cónicas. Ahí aparecen las cónicas. Esa es la forma en la cual nosotros podemos representarlo, ¿no? ¿Sí? Y esos cortes que se han hecho, son los que se llevan al plano cartesiano, que justo te mencioné. Esos cortes se llevan al plano cartesiano y ahí es donde se hace su respectivo estudio de cada una de ellas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar del ITSE como una de las cónicas que nos permite recordar las dos anteriores, ¿ya? Porque tanto sus elementos como su ecuación son muy similares a ellas. Entonces, veamos en la siguiente diapositiva qué tenemos para ver. La elipse. La elipse definimos. A ver, ¿qué nos dice la elipse? Dice, es el lugar geométrico de los puntos, escucha muy bien acá, de los puntos cuya suma de distancia a dos puntos fijos llamados focos, palabrita que ya se te hace muy común porque la hemos utilizado en parábola, es constante. Ah, profe, a ver, espérate, ¿qué te refieres con eso? Me refiero a lo siguiente, ¿ya? Que cuando tú tienes, mira acá, dos puntos, así, estos dos puntos, ¿sí? Ahí está, llamados focos, son los responsables de formar la gráfica. ¿Tú te acuerdas que en circunferencia era un solo punto, que era el centro, ¿cierto? Y el centro te ayudaba a formar la circunferencia tomando una misma distancia de todos los puntos a ese centro, los cuales se llamaban radio. Pero solamente se necesitaba un punto, que era el centro. En la parábola se necesitaba un punto y una recta. El punto se llamaba foco y la recta se llamaba directriz. Y la distancia de un punto hacia ese foco y hacia esa recta directriz, ese punto pertenecía a la parábola y todos los puntos que pertenecían a la parábola tenían que cumplir esa condición. En el elipse, cuando tú quieras tomar un punto que pertenezca a la elipse, ahí está, por ejemplo, este punto A, que pertenezca a la elipse, yo tengo que notar lo siguiente. Mira, que, por ejemplo, la distancia de A hasta F1 más la distancia de A hasta F2, ya, esa suma tiene que ser constante. O sea, por ejemplo, ponte que esta suma sea un K, ¿de acuerdo? Ponte que sea un K. Entonces, si yo tomo otro punto B, y ese punto B, la distancia, yo mido la distancia de B a F1, ya, y lo sumo con la distancia de B a F2, la suma de las dos distancias tiene que ser la misma a la anterior de la primera. O sea, K. Profesor, siempre, siempre. Si yo tomas otro punto y otra vez mides desde C hasta F1 más y mides desde C hasta F2, esa sumita también tiene que salir K. ¿Ves?
¿Sí? Ah, la misma, profe, sí. Y así con todos. Todos los puntos que se conforma la elipse, todos tienen que cumplir con esa condición. Que la suma de sus dos distancias, o sea, hacia los dos focos, ¿no? Tiene que ser la misma. Que la misma, todos los puntos tienen que cumplir con esa condición. Y cuando tú veas eso, ahí es donde se conforma, se representa la elipse. La elipse, como puedes darte cuenta, ¿sí? Y que de repente por ahí, según algunas carreras que tú vayas a llevar de repente por ahí, ¿no? Pero la elipse fue una de las cónicas que representaba mucho y que se utilizaba mucho en la astronomía, ¿ya? Dependiendo pues a los ejes, ¿no? Que en este caso pues conformaban el movimiento de ciertos planetas, ¿no? Entonces, así es como anteriormente se representaba y ese estudio se manejó pues gracias a esas cónicas y se pudo descubrir que eh, el movimiento de ciertos planetas no era de forma circular, sino era de forma en la cual pues se generaba una elipse. Y ahí es donde pues se apreció mucho el estudio de estas cónicas para lo que viene a ser la matemática en sí, ¿no? Entonces, por eso que hay algunas carreras que cuando trabajan matemática estudian las partes de cónicas. ¿Por qué? Porque son muy utilizadas para ciertas carreras. Por eso a veces te digo, no en todas las carreras vas a ver cónicas, solamente en aquellas que sí o sí son muy necesarias que tú sepas manejar las cónicas, porque de repente más adelante en alguno de los cursos de carrera, porque así se les llama cursos de carreras que se ven a partir de quinto ciclo en adelante en la universidad, se van a ver reflejados y vas a poder utilizarlo, ¿ya? Por eso que a veces es muy importante conocer cónicas. Bueno, no te puedo asegurar qué carrera lleva exactamente cónica, no te lo puedo decir. Sea algo de unas carreras, no sé de todos, ¿ves? Pero sí, sí sé que algunas estudian las cónicas porque sí se va a utilizar en ciertas carreras, ¿no? Cada una de ellas. Entonces, eso es lo que puntualmente debemos de tener. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es esto. Ahí está. Tenemos dos puntos que se le llaman focos. Y ya sabes que cuando tú tomas un punto del elipse, la distancia de ese punto al primer foco más la distancia de ese punto al otro foco tiene que ser constante. Y acá está definida esa suma, acá está, ahí lo vas a ver a la derecha, esa suma está definida como 2A. Luego vamos a ver cómo utilizamos ese A minúscula para nuestras operaciones, pero así está definido, ¿ya? Y lo que te dije es cierto. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Puedes ver una representación aquí en la cual, pues, ahí están los dos puntos focos. Ves que se están tomando puntos al azar de este elipse. Y te das cuenta que las distancias, tanto la de rojo como la de azul, ¿ya? Te das cuenta que al sumarlos siempre te da 10, porque es constante, ¿ves? Es constante. ¿Ves? Las distancias, claro, las distancias pueden variar, ¿no? Las distancias pueden variar, las distancias pueden ser diferentes medidas, pero la suma de ambas es constante. La suma de ambas siempre es 10, por ejemplo, en este caso. Profe, ¿siempre va a ser 10? No, pues no, depende de la elipse. Pues la elipse de repente puede ser de mayor tamaño, puede ser más pequeña, puede ser menos, ¿ya? Pero lo que quiero que entiendas es que la suma de las distancias siempre va a ser la misma para cualquier punto de la elipse. Y así es como dice la definición, así es como se representa. ¿Listo? Vamos a la siguiente diapositiva. Ya, listo. Ahora, vamos a ver algunos elementos y ahí vas a notar, pues, por qué te mencioné yo que recuerdes tanto circunferencia como parábola, porque aquí los elementos van a ser muy, muy parecidos. Por ejemplo, mira,
Esta recta que estás viendo aquí es la recta focal. ¿Te acuerdas de recta focal? Sí, hemos usado la palabrita recta focal, hemos usado este elemento en parábola en la clase anterior. Y acá va a aparecer de nuevo. Pero no solamente va a aparecer la recta focal, no, no, no. También va a aparecer otra recta llamada eje normal. ¿De acuerdo? Que sí, va a ser perpendicular al eje focal. Así es, mira, perpendicular. ¿Ya? Y estos dos ejes son los que te van a permitir formar la elipse. ¿Qué más? El punto que está ahí, el punto de intersección de las dos ejes, se llama centro. Sí, tú dices, profe, espérate, centro, eso era en circunferencia. Exactamente. Centro era en circunferencia y acá también se va a llamar centro. Ahí está tu elipse. ¿Qué más? Ese punto, cuando tú generabas la gráfica, los puntos que se intersectan con el eje focal de la gráfica, por supuesto, que en este caso ahora son dos, y que debes recordarlo por parábola. ¿Cómo se le llamaban? Vértices, y acá también se le llama vértices. ¿Qué más? Te voy a añadir algo más. Como hay dos vértices, eso implica que va a haber una distancia. ¿Ya? ¿Sí? La distancia de vértice a vértice. Profe, ¿y esa distancia de vértice a vértice recibe un nombre? Sí, sí recibe un nombre. La distancia de vértice a vértice se va a llamar eje mayor. ¿Ya? Siempre, profe, sí, siempre. Siempre el eje focal van a estar los vértices y por supuesto la distancia de vértice a vértice siempre va a ser el eje mayor, siempre. Luego, en el eje normal hay dos puntos de intersección con la gráfica, que en este caso lo estoy representando como B sub 1 y B sub 2. ¿Ya? Esa distancia de B sub 1 a B sub 2 va a tener un nombre también. ¿Ya? Y se le va a llamar eje menor. Eso es lo que puedes decir tú por ahí, profe. Eso no estaba anteriormente. Tienes razón, eso no estaba anteriormente, pero son cositas que le vamos a ir añadiendo. Y ojo, eje mayor y eje menor, como tú lo estás escuchando, ¿ya? Son parte, ¿ya? De algunos problemas, de repente que han venido para elipses, ¿ya? Eje mayor, eje menor, te ayuda mucho para lo que es la ecuación. Eso vamos a verlo después, pero sí, te ayuda mucho para lo que es la ecuación. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento? Bueno, ya los mencionados, ¿no? El F sub 1, el F sub 2, que son focos. Y tú por ahí vas razonando, ¿no? Profe, espérate, hay dos vértices, sí. Hay dos focos, sí. Profesor, acá se está duplicando todo lo que yo he visto en parábolas, se está duplicando. Tienes razón, se está duplicando. Sí. Y en este caso significa que ya por ahí le vas teniendo una idea a lo que estás trabajando hoy, ¿no? ¿Qué más? La distancia de P hacia F sub 1 y la distancia de P hacia F sub 2 se les llama radiovectores. Sí, exactamente. Igual como en parábola. Estas rectas que estaban fuera de la gráfica también reciben el mismo nombre. Y recuerdas que se le llamaban rectas directrices. También son dos, ¿ves? ¿Qué más? ¿Te acuerdas la cuerda que cruzaba por el foco de manera perpendicular, así como lo estás viendo ahorita? Ya. ¿Cómo se le llamaba? Profesor, lado recto igual, acá se llama lado recto. Eso es para que tú te familiarices.
Para que no digas, ah, se le llama otra forma, no, me complico porque tiene otro nombre. No, no, no tiene otro nombre, tiene el mismo nombre. Se le está añadiendo nuevas condiciones, eso es cierto. Pero lo demás que tú ya has podido ver en las anteriores cónicas tienen el mismo nombre. No tienen un nombre diferente. ¿Qué más saber por ahí? Ah, ¿cómo se llamaba al segmento que cruzaba por el centro? Y tú por ahí de repente, profe, espérate, el segmento que cruza por el centro, eso en circunferencia se llamaba diámetro. Acá también se llama diámetro. Y ¿te acuerdas? El segmento que cruza por el foco, pero que no es perpendicular, a todos ellos se le llamaba cuerda focal. Miren, chicos, los elementos que estás viendo aquí son exactamente, escúchalo muy bien aquí, exactamente iguales a los que tú ya has podido apreciar en las anteriores cónicas. No cambia, no cambia, todo lo contrario, es exactamente igual, ¿cierto? Es exactamente igual, solamente añadiéndoles algunas otras condiciones, eso es cierto, pero todo lo demás es exactamente igual. ¿Ves? Ahora, por aquí también le puedes añadir lo que es recta tangente, lo que es recta secante, lo que es recta exterior también se puede añadir, ¿ya? ¿Ya? También se le puede añadir, tú ya sabes que sí, también se le puede añadir, porque la propiedad que nosotros vimos para ese tipo de rectas se cumplen para todas las cónicas, así que no te hagas ningún problema en ese sentido. Lo que nosotros vamos a ver ahora es cuáles son los elementos, o mejor dicho, las relaciones que cumplen con los elementos de la elipse. Vamos a ver cuáles son ellos. Vamos a la siguiente diapositiva. Relaciones fundamentales. A ver. Pongamos acá nuestro eje focal, nuestro eje normal. Y veamos. Listo. A ver. Empezamos por los vértices. Déjame mencionarte que la distancia de vértice a vértice, el eje mayor, es 2A. Sí, si tú por ahí dices, profe, espérate, la distancia de un punto hacia el foco más la distancia del mismo punto al otro foco también era 2A, sí, también era 2A, exactamente. Ujú. Ya. Así que sí, así es, mira. Ya tienes dos equivalencias ahí, dos relaciones que te permiten saber quién es 2A. Luego, déjame mencionarte que en el eje normal, el eje menor que era de B sub 1 a B sub 2, ¿ya? Esa distancia, ese es 2B, ¿ya? Ese es 2B. Luego, la distancia de foco-foco, como estás viendo acá, la distancia de foco-foco, eso es 2C. ¿Qué más, profe? Veamos, mira, ¿qué más? Mira, recuerda estas condiciones, ¿ah? 2A, 2B, 2C. ¿Por qué te lo menciono?
Porque si tú ves la gráfica que te estoy presentando ahorita y observas claramente el 2C, que es de foco a foco, o observas el 2A, que es de vértice a vértice, y observas el 2B, que es de B sub 1 a B sub 2, tú observarás que el centro, el punto C, es punto medio para ellos. Sí, el C es punto medio para ellos. ¿Y eso qué significa? Que desde el centro hacia el foco sub 2, eso vendría a ser la mitad de 2C, que solamente es C minúscula. La distancia de B sub 1 a C, al centro, vendría a ser B minúscula. ¿Cierto? Y, profe, y ahora tienes que recordar lo de hace rato. ¿Tú te das cuenta quién es el B sub 1? ¿Sí? Profe, el B sub 1 es un punto de la elipse, claro. Y tú te recordarás que la distancia de B sub 1 al foco más la distancia de B sub 1 al otro foco, ¿cuánto era esa distancia? Ah, la suma de las dos. La suma de las dos era 2A. Así es. ¿Cierto? Pero yo te pregunto a ti, ¿qué tipo de triángulo es este? Isósceles. ¿Y eso qué significa? Ah, profe, significa que estos dos laditos, esas dos distancias son iguales y ahí es donde aparece este triangulito. ¿Qué significa esa ayuda? Esa ayuda significa que cuando tú veas que te falte el A, que te falte el B o te falte el C, ¿qué puedes aplicar? Pitágoras. Recordando que el A es la hipotenusa. Ahí está. B al cuadrado más C al cuadrado es igual al cuadrado. Eso es lo que te permite. Entonces, con ese Pitágoras, tú ya vas a poder decir, ah, bacán, ya sé, si me falta el A, Pitágoras. Si tengo el A y tengo el B y necesito el C, Pitágoras. Si tengo el B y tengo el C y necesito el A, Pitágoras. ¿Por qué? Porque eso es lo que se cumple gracias a esta condición. ¿Qué más? Recta directriz. Hay dos rectas directrices, ¿ah? Déjame mencionarte que la distancia entre esas dos rectas directrices, o sea, del punto M al punto M', vendría a ser 2 al cuadrado sobre C. Y para añadirle, el lado recto, que ya sabes que son dos lados rectos. Y sí, los dos lados rectos tienen la misma distancia. Esos lados rectos se van a calcular como 2b al cuadrado entre a. Así como lo estás observando. Y listo. Esas son las relaciones que tú vas a tener que aplicarle. Ya sea, ojo, escucha, ya sea en cualquier ejercicio. Pero, por favor, no te olvides de manejar correctamente tu plano cartesiano. Porque a veces cuando por ahí te piden hallar un punto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay problemas que te piden hallar un punto. Normalmente a veces cometemos el error, y déjame así decirlo, ¿no? De no saber manejar correctamente el plano cartesiano. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me piden el punto L? ¿No? Por ejemplo, el punto L. Entonces, yo tengo que saber que mi centro es H punto coma K. Y para hallar el punto L, tengo que avanzar C y tengo que subir, por ejemplo, hasta L. Pero para subir hasta L, tú sabes que al ser la distancia 2b al cuadrado entre A, entonces esta distancia sería b al cuadrado entre A y esta otra distancia sería b al cuadrado entre A. Es decir, que para llegar a L, ¿quién es el punto L? El punto L es H, pero más C, porque estoy avanzando hacia la derecha. Punto y coma K, pero más B al cuadrado entre A, porque estoy subiendo. ¿Te das cuenta? Y así encuentro el punto L. Eso es recordando y manejando correctamente mi plano cartesiano. Entonces, te das cuenta que con ello no tienes, no tienes que complicarte para nada, todo lo contrario. Vas avanzando bonito, vas avanzando parejo
y pues obtienes el resultado que estás esperando, ¿no? Pero sí, siempre es bueno saber manejar el plano cartesiano. Saber que si yo me voy de un punto, del punto donde estoy, me voy hacia la derecha, es porque tengo que sumarle a la abscisa. Si el punto me voy hacia arriba, es porque le tengo que sumar a las ordenadas. Si yo tengo del punto irme a la izquierda, es porque le tengo que restar a la abscisa. Si del punto que me encuentro tengo que bajar a otro punto, es porque le tengo que restar a la ordenada. Entonces, eso es lo que tú tienes que saber manejar en plano cartesiano también, para que no te complique la posición de los puntos. Hay problemas que son bien fáciles, que se trabajan con plano cartesiano y que de repente no necesitas de mucha teoría, pero va a depender de que en este caso tú sepas cómo manejar correctamente la ubicación de los puntos en el plano cartesiano. Pero estas son las relaciones que uno debe saber, ¿ya? Referente a lo que es el índice, por supuesto, referente a lo que es el índice, ¿ya? Entonces, hasta aquí, esto es lo que te va a servir de repente si por ahí te plantean algún ejercicio de índice y pues necesites, por ejemplo, el A, el B o el C, porque te das cuenta que todas las condiciones aquí se trabajan con A, con B y C. Y no solamente ellos, también se va a trabajar con A, con B y con C. De repente, algún dato que por ahí te digan excentricidad. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de excentricidad la clase pasada? Hoy también vamos a hacer lo mismo. Definimos. Y ahí puedes notarlo. La excentricidad, como ya te lo había dicho, es un cociente, es la división de la distancia de cada uno de estos puntos hasta el punto fijo F llamado foco, entre su distancia hacia una recta fija L llamada directriz. ¿Te acuerdas que esto nosotros lo habíamos aplicado, esta división, lo habíamos aplicado en parábola y la excentricidad nos salía 1? Ya, bueno, acá, cuando tú vas a aplicar esa división, ya no te sale 1, ¿no? ¿Por qué? Porque la distancia del punto al foco y la distancia de ese punto hacia la recta directriz ya no es la misma. No, 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 ya no es la misma. Y tú por ahí de repente me preguntarás, profe, pero hay dos focos. Tú tienes que utilizar el foco que está más cerca a la recta directriz. No te vas a ir con uno que está más alejado, ¿no? ¿No? O por ejemplo, ¿no? Si yo tengo mi elipse y estoy usando pues la recta directriz que se encuentra a la derecha, no voy a usar el foco de la izquierda, ¿no? Voy a usar el foco también que está a la derecha. Pues, entonces tienes que tener muy cuidadoso a la hora de aplicar esta definición, porque a veces han querido aplicar el foco que está a la izquierda y no, profe, no cumple. No, pues no, tú tienes que recordar que si usas la recta directriz de la derecha, el foco que tienes que utilizar también es el de la derecha. Si usas la recta directriz que está a la izquierda, se usa el foco que está a la izquierda para poder hacer cumplir lo que es la excentricidad. Eso es lo que se menciona aquí. Y está representada por la letra E. Aquí te das cuenta que el corte a las cónicas te representa a la derecha lo mismo que hace rato, ¿no? Los elementos, mira, punto, el centro, la circunferencia, la elipse que estamos viendo, la parábola, la hipérbole, las rectas secantes, el segmento, la recta, como quieras decir, el punto, ¿ves? Se representa absolutamente todo. Y acá en otra gráfica vas a tener la excentricidad, la cual se mide, ¿no? Mira, se ha medido aquí, ¿ves? En circunferencia es 0, en elipse es menor que 1, cuando llega a parábola es 1, y cuando es hipérbola es mayor que 1. ¿Ya? Ahora, te dije, nosotros no vamos a trabajar con esta definición. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir trabajando cuando se trata de una elipse con el A minúscula, con el B minúscula, con el C minúscula. Por eso estamos definiendo la excentricidad como C sobre A. Ahora, ojo, tú recuerdas que el A es mayor que C, porque A era nuestra hipotenusa en el triángulo, ¿cierto? ¿Y eso por qué te lo menciono?
porque eso te permite saber por qué está definido como C sobre A. ¿Por qué? Porque si el A lo pones a dividir, C sobre A es menor que 1. Y es justo lo que nosotros habíamos dicho, que la excentricidad es menor que 1, y eso es lo que nos permite hacer cumplir ello. ¿Ya? Y por supuesto se usa el C porque es la distancia de foco a foco, por eso que no se usa el B minúscula, se usa el C, ¿ves? Y el A como referencia a los vértices. ¿Ya? Por eso que la excentricidad se definió de esa manera, por el uso de los elementos que también está cumpliendo dentro de la definición. Entonces, esta nueva relación que encuentras es también un punto a favor para nosotros, para que nosotros podamos, valga la redundancia, disculpa ahí, si es que nos mencionan excentricidad en algún ejercicio, ya sabes que es C sobre A. Y de repente te permite encontrar el valor de C, el valor de A, y ya puedes encontrar después, aplicando Pitágoras, el valor de B. ¿Ya? He tratado de darte la información precisa para que tú puedas saber aplicarlo de repente en algún problema que se vaya a trabajar. A esto de acá es todo lo que te permite trabajar un problema de Leeds. ¿Ya? Sea que te venga cualquiera de las relaciones que te he mencionado, es como tú puedes trabajar un problema de Leeds. Y estos elementos te permiten, te llevan ¿a dónde? Te llevan a lo que por ahí tú vas a llamar ecuación. Y sí, también hay ecuación ordinaria, también hay ecuación canónica, también hay ecuación general. Vamos a ver eso. Ecuación ordinaria. Veamos. Acá también va a ser importante el eje focal. ¿Ah? Recuerda que en parábolas el eje focal me permitía saber quién no se elevaba al cuadrado. Ya, acá el eje focal te va a permitir saber cuál se divide entre A. Sí, entre la minúscula que nosotros hemos visto. ¿Ya? ¿Por qué te lo menciono? Ahorita vas a ver. Mira, yo tengo este elipse. Ahí está mi A, mi 2A, ahí está mi 2B, que es el eje mayor y el eje menor. Y por favor, te das cuenta que el eje focal es paralelo al eje X. ¿Ya? Profe, ¿qué significa que el eje focal sea paralelo al eje X? Significa que el A va a dividir a X. ¿Ya? ¿Y cómo se plantea la ecuación? Disculpa, la ecuación se plantea de esta manera. Lo vas a hacer como una circunferencia, porque tú te das cuenta que la elipse te parece una circunferencia, pero no exacta, ¿no? Como ella. ¿Ya? Así que lo vas a hacer como una circunferencia. ¿Te acuerdas cómo era una circunferencia? Primero, X, si es H menos H al cuadrado, más Y, si es K menos K al cuadrado, pero esta vez va a ser igual a 1. Sí, siempre 1. Si por ahí te preguntas, profe, ¿siempre 1? Sí, siempre 1. Ya. Cuando tú has puesto la ecuación como una circunferencia igual a 1, lo que vas a añadirle ahora es que al X menos H al X, puntualmente al X, ¿ya? Lo vas a dividir entre A, pero al cuadrado. Y si ya dividiste al X entre A al cuadrado, luego al Y lo divides entre B al cuadrado. Chicos, esa es la ecuación de una elipse. Sí, no tienes nada más que hacer. ¿Ya? Entonces, por ahí, si por ejemplo, alguien me dice, sí, el centro de una elipse, por ejemplo, vamos a poner así, es menos 2,3 y su eje mayor es 10. Su eje mayor es 10. Ya está. Y su eje menor es 8.
indica la ecuación si su eje focal es paralelo al eje X. Ya está. Listo, mira. Ya tienes esta condición. Entonces, tú rápidamente, ¿qué vas a hacer? Como una circunferencia. ¿Ya tienes el centro? Ya. Pones el X, si dice menos 2, más 2 al cuadrado. Más. Pones el Y, si dice 3, menos 3 al cuadrado. ¿Igual a cuánto? Igual a 1. Cuando ya tú pusiste así la ecuación igual a 1, luego le añades, como sabes que el eje focal es paralelo al eje X, entonces el X se va a dividir entre A al cuadrado. Profesor, ¿pero quién es A? Lee. El eje mayor es 10. Si el eje mayor es 10, 2A es igual a 10, A vale 5. El eje menor es 8. Ah, ya, el eje menor es 2B. 2B es igual a 8. B vale 4. Entonces ya tienes acá que X se divide entre 5 al cuadrado y el Y se divide entre 4 al cuadrado. Y listo. Y listo. Ya tienes la ecuación de la elipse. Ya está. Ya está. Ya está. Listo. ¿Ves? Eso es todo. Sí, así como lo ves, eso es todo. Por eso que mucho depende del eje focal. El eje focal va a depender, en este caso, y te va a decir a cuál de las dos variables divide la, si al X o al Y. Si tú te preguntas, profe, entonces si el eje focal es paralelo al eje Y, el A divide a Y. Exactamente, el A divide a Y. Si hubiese sido el eje focal paralelo al eje Y, entonces el 5 al cuadrado hubiese dividido al Y menos 3 y el 4 al cuadrado hubiese dividido al X más 2. ¿Ves? Eso va a depender siempre del eje focal. Acá también es importante el eje focal para ello. Es así como se maneja en este caso una ecuación. Complicado para nada, no, no es complicado, todo lo contrario, es recontra sencillo sabiendo pues cada uno de los elementos que nosotros tenemos, ¿no? ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo sería su ecuación canónica? Similar. ¿Ves? Mira, ahí colocamos todos los elementos. Y, por favor, lo mismo que una circunferencia. Si su ecuación es canónica, el centro es el 0, 0. ¿Y eso qué significa? Eso significa que mi ecuación sería así, x al cuadrado, de frente, más y al cuadrado, igual a 1. Siempre es 1. Y ahora, como el eje focal es el eje X, entonces significa que el A va a dividir, el A al cuadrado va a dividir a X, y el Y al cuadrado está dividido entre B al cuadrado. Y eso. ¿Ves? Como vuelvo a repetirte, complicado no es. Complicado no es. Todo lo contrario, es muy sencillo. Es muy sencillo porque ya nosotros hemos manejado circunferencia. Entonces, solamente añadirle el A y el B a la ecuación no se te va a complicar. Todo lo contrario, se te va a hacer muy práctico. Te va a ser muy fácil. ¿Ya? Y esto es, ojo, esto es cuando el eje focal es paralelo al eje X o a veces es el mismo eje X. Pero si tú por ahí pues me dices, profe, ¿y qué pasaría si el eje focal ahora es paralelo al eje Y o es el mismo eje Y? Se va a cumplir exactamente igual. Lo único que cambia son el A al cuadrado y el B al cuadrado. Esos son los únicos que cambian. ¿Ya? Entonces, por eso siempre te digo, guíate del eje focal. El eje focal es el que te va a permitir saber quién es el que divide, a quién divide el A al cuadrado. Y listo. ¿Ya? Vamos a poner por acá, a ver.
Pongamos así, ¿ya? Ejemplito, a ver, se me pone así. Sí, no, no. En una ecuación, en una elipse, de centro en el origen, ¿de acuerdo? En una elipse de centro en el origen, eh, su eje mayor es 8 y su lado recto, vamos a poner así, vamos a poner, a ver, y su lado recto es, a ver, vamos a poner, por ejemplo, es 16, por ejemplo, vamos a poner así. No, vamos a poner, es 12, por ejemplo, vamos a poner, a ver, vamos a ver si cumple. ¿Ya? Indica su ecuación. Si el eje focal es X. ¿Ya? Listo. Y empezamos a desarrollar. Por ejemplo, dicen, veamos acá. ¿No? Tengo que su eje mayor es 2A. Y eso vale 8. Entonces significa que A es igual a 4. ¿Correcto? Luego viene su lado recto. Pero tú ya sabes, de repente acá te lo pongo, que su lado recto, acá está su lado recto, es 2B al cuadrado entre A. Mira, 2B al cuadrado entre A. Entonces, yo digo, profesor, 2B al cuadrado entre A es igual a 2. Pero A vale 4. Sí, A vale 4. Reemplazando, tendríamos 2B al cuadrado es igual a 4, 4 por 12, 48. ¿Sí? Y B al cuadrado, ¿cuánto sería? B al cuadrado sería 24. ¿No? Lo cual me daría que B es igual a la raíz de 24. ¿Correcto? ¿Ya está? ¿Sí? O si quieres puedes dejarlo como B al cuadrado, no hay ningún problema. Profe, ya está, ya tengo el A, ya tengo el B al cuadrado, ya puedo calcular lo que nos piden. ¿Qué nos piden? La ecuación. ¿Y cómo sería la ecuación? La ecuación sería así, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y como el eje focal es x, entonces x lo divido entre a al cuadrado, o sea, x entre 4 al cuadrado. Ah, ya vi que no cumple algo. Acá, disculpa, acá no ha cumplido algo. ¿Ya? ¿Sí? Porque el b me salió mayor. Hubiera sido más chiquito. ¿Ves? Le puse 12 pensando que iba a cumplir y no cumplió. Era más chiquito. Recuerda que el A siempre es mayor. Y ahí ya vas a entender, pues, cómo se plantean los ejercicios. Vamos a ponerle, a ver, 6 o 4. Vamos a ponerle 4, ¿ya? 4. ¿Ya? Sería 4. Como va a ser 4 por 4, 16. Ya está, 8, está mucho mejor. ¿Ves? Y acá sería sobre b al cuadrado y b al cuadrado sería 8. 4 al cuadrado sería 16. ¿De acuerdo? Reemplaza de frente si quieres. Y ahí tendrías la ecuación. ¿Te das cuenta? Ya está.
Listo. Entonces, eso es lo que tienes que saber manejar, ¿ves? Te das cuenta que cuando nosotros ponemos las condiciones, los datos en los ejercicios, tienes que hacer cumplir eso, ¿no? Tienes que hacer cumplir cómo es el A, tienes que hacer cumplir cómo es el B. Y recuerda que el A siempre es mayor, porque el A es la hipotenusa en el triángulo que formamos ahí, en el triángulo rectángulo que formamos, ¿no? Entonces, cuando ves que algo no cumple, ya automáticamente lo vas modificando, ¿ves? ¿Sí? Y ahí pues tú vas a poder notar si de repente pues en tu ejercicio, ¿no? Algo también está bien planteado o de repente está mal planteado. Te vas a dar cuenta, vas a notar por eso. Porque siempre tiene que cumplirse esa condición. Tiene que cumplirse que tu A es mayor que B. Siempre. Y eso te va a permitir plantear correctamente una ecuación. Veamos. Luego, ya está. Mira tu leche. Está tu 2A, tu 2B, tus dos focos, tus dos rectas directrices. Y empleamos la ecuación. ¿Y cómo sería la ecuación? La ecuación sería así. Ya sabes. Igual que una circunferencia. Pones el X, si es H menos H al cuadrado, más Y si es K menos K al cuadrado. Y esto igual a 1. ¿Ya? Luego de eso, ya sabes, como ahora tu eje focal es paralelo al eje Y, entonces significa que Y va a ser dividido entre A al cuadrado. Obsérvalo. ¿Ves? El A es dividido entre el A al cuadrado. Listo. Y así es como se plantea la ecuación. Ahora, por ejemplo, cuando uno tiene una ecuación ordinaria, normalmente siempre es para poder calcular algún elemento, calcular alguna ecuación. Por ejemplo, a veces, normalmente cuando se maneja ese tipo de circunstancias y en el examen de admisión San Marcos ha venido, porque eso sí hay que decirlo, ha venido el ITSE, ¿ya? Se trabajan los elementos, las condiciones con la intención de buscar la ecuación, ¿no? De repente buscar algún otro elemento. Pero cuando te ponen un problema de eco, ¿ya? Tú ya sabes que no te puedes guiar de la ecuación ordinaria. Tú tienes que guiarte de la ecuación canónica. La ecuación canónica es la que te permite trabajar con el plano cartesiano de una manera más evidente a la hora de ubicar los puntos. Y esos puntos van a salir, por supuesto, de los datos que te va a dar el ejercicio. Entonces, te reitero, cuando tú vayas a trabajar, por favor, un problema de eco, no te olvides, utiliza la ecuación canónica. La ecuación canónica es la que te va a representar muy bien, en este caso, pues, nuestros elementos. Entonces, veamos. Veamos la ecuación canónica para ir terminando un poco con nuestra teoría. Ahí está. Ahí están los vértices. Está el eje mayor, ahí está el eje menor, ahí están los focos, ahí están las rectas directrices, y lo trabajas igual. Por eso que es más práctico trabajar una ecuación canónica, porque te das cuenta que, observas, es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, siempre es igual a 1, y lo divides
ya sabes, como el eje focal ahora es el eje Y, ya sabes que Y va a ser entre A al cuadrado. Y automáticamente el X va a ser entre B al cuadrado. Y listo. Y así tú puedes manejar tu ecuación, ¿ves? Pero es que justo observa el plano cartesiano, ¿ves? El centro es el 0, 0, el centro es el origen. Ahí te permite trabajar, pues, puntos simétricos, te permite trabajar en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante, y eso va a depender, pues, de la cónica, de la gráfica que te estén dando para el problema. Pero eso sí, siempre forma la ecuación canónica. Ya sabes, tu eje X y tu eje Y que crucen por el centro de la elipse. A veces te dan semielipses. A veces te dicen, la gráfica tiene la forma de es semielíptica. ¿Y por qué te ponen semielíptica? Pues para que lo trabajes muy similar, ¿de acuerdo? A lo que es una parábola. Pero como dice el semielíptica, ya sabes que en este caso, tu eje X y tu eje Y cruzan por el centro. Cuando se trataba de parábola, el eje X y el eje Y cruzaban por el vértice. ¿Ya? Ten mucho cuidado a la hora de convertir tu gráfica en una ecuación canónica. Va a depender, escúchalo muy bien, va a depender de, en este caso, de lo que te diga el ejercicio. ¿Ya? No siempre es por el vértice es solamente si es que en este caso es parábola. Si es semielíptica, porque por ahí a veces la gráfica te puedes confundir solamente ver, ay, es una parábola, no. Si es semielíptica, recuerda que tu eje X y tu eje Y tienen que cruzar por el centro. ¿De acuerdo? Ya, ten cuidado a la hora de plantear las ecuaciones. Nada más, solamente para poner tu eje X y tu eje Y luego poder trabajar, pues, tu plano cartesiano con los puntos correspondientes. Nada más, solamente eso. ¿Ya? Hasta aquí es lo que es ecuaciones. ¿Ya? La ecuación general, tú sabes que la ecuación general normalmente se desarrolla de la ecuación ordinaria. Disculpa. Pero, por ejemplo, la ecuación general no se ha utilizado mucho en el examen de admisión San Marcos. Por ahí se ha utilizado en el examen de admisión UNI. Dependiendo de las condiciones que te da la ecuación. Por ejemplo, una vez vino un problema de examen de admisión UNI donde te daban la ecuación general, como estás viendo, y te decían qué valores le tienes que dar a A, B, por ejemplo, D, E y F, para que sea una elipse, por ejemplo, ¿no? Una vez vino una pregunta así. Entonces, ahí solamente tendrías que ver cómo cumple una elipse, qué forma tiene la elipse, ¿ya? Y para ello, pues, te doy solamente dos recomendaciones. Por ejemplo, la primera, que A y B tienen que ser diferentes de ceros obligatoriamente, ¿ya? ¿Sí? A y B tienen que ser diferentes de ceros, ¿sí? Y también, pues, diferentes de 1, ¿ya? ¿Sí? Y A y B tienen que ser mayor que cero, por supuesto, positivos, ¿no? Son dos condiciones que te voy a dar para que tú puedas trabajar en este caso una elipse, ¿sí? A veces A y B tienen que ser diferentes, eso sí. Tienen que ser diferentes para que tú manejes una elipse. Así que tener en cuenta eso para poder manejar también correctamente una ecuación. Pero, como te digo, eso vino en examen de admisión UNI, donde tenías que aplicarle valores y por supuesto se trató de trabajar de esa manera para poder, poder darle la condición al problema que te pedían. Y para finalizar, chicos, hay también elipse. Recuerda lo que habíamos hablado acerca de las propiedades referente a recta y tangente, recta secante, recta exterior. No te olvides, por favor, que si tú tienes la ecuación de una elipse y tienes la ecuación de la recta y te piden a ti, indica qué tipo de recta es, si secante, si tangente, si exterior,
Lo único que tú tienes que hacer es reemplazar la ecuación de la recta en la elipse, así como lo haces para parábola, así como lo haces para circunferencia. Lo reemplazas, ¿sí? Reemplazas. Y al reemplazar, por ejemplo, en este caso, como ya sabes que y es igual a mx más b, reemplazas aquí, reemplazas acá y te va a quedar esto. ¿Ves? Y ahí vas a notar que solamente aparece una sola variable que es x, nada más. Luego sí, desarrolla lo normal como tú tengas ahí. Desarrolla normal la expresión, aplica binomio al cuadrado, el binomio al cuadrado va a estar multiplicado por este b, ¿ves? De ahí pues operas las x al cuadrado, operas las x, operas los términos lineales. Aquí hago un cambio de variable para que sepas que te va a quedar esta ecuación de esta aquí. Y cuando tú ya tengas esta ecuación, ¿sí? La analizas a través de la discriminante, ¿ya? La discriminante que tú ya sabes que es b al cuadrado menos 4ac. Cuando tú ya haces eso, recuerda que si es igual a 0 es una recta tangente, si es mayor que 0 es una recta secante, y si es menor que 0 es una recta exterior. Y con eso nosotros ya tenemos nuestras condiciones. ¿Te das cuenta? Muy parecido a las otras dos cónicas, todo totalmente similar. Pues, y ahora podemos empezar a resolver nuestro material, ¿no? ¿Sí? Chicos, ¿hasta aquí vas bien? ¿O de repente por ahí te perdiste en alguna parte? Dime. ¿Sí? Chévere, Diego. Ya está. Entonces, vamos a resolver. Ujú. Ya está. Vamos a empezar a resolver nuestros problemitas. Ya está. Listo. Empecemos a trabajar. Dice, en el problemita número 1 me dan un tablero de una mesa de forma elíptica, ¿ves? Ahí el problema mismo te lo menciona. Y se hace el diseño triangular PFG, el cual será cubierto de vidrio, como se muestra en la figura. Dice, si A, B y C, D son los ejes mayor y menor respectivamente, F y G son los focos, OC vale 80, FB vale 40, hay el perímetro del diseño cubierto. Ya, bueno, yo te hago recordar lo siguiente por teoría. Por teoría, OC, disculpa, tú sabes que OC es B minúscula. Eso es por teoría. Y tú sabes que OF es C minúscula, ¿cierto? También es C minúscula. Ya, ¿por qué te lo hago recordar? Porque tú recordarás que de O hasta B, ¿cierto? Desde O hasta B, ¿ya? Ya, desde O hasta B, eso vendría a ser ¿quién?
A minúscula, ¿cierto? Entonces, si él es A minúscula y él es C minúscula, ¿quién viene a ser FB? FB vendría a ser A menos C. ¿Correcto? Ya está. Listo. Y ahora sí, con esto ponemos resolución. Mira. Ponemos acá. Datos. A ver. A ver, ¿qué datos tengo? Me dicen que OC es igual a 80. Profesor, OC es igual a 80. ¿Pero quién es OC? B minúscula. Entonces ya tengo que B minúscula es igual a 80. ¿Correcto? Luego me dicen que FB es 40. ¿Pero quién es FB? Ah, profe, FB es A menos C. A menos C es igual a 40. Entonces, el C que está restando, tú lo pasas a sumar y tendrías que A es igual a 40 más C. ¿Correcto? Profe, y ahora aplicamos, al tener esos datos, aplicamos nuestro teorema de Pitágoras. ¿Y qué decía nuestro teorema de Pitágoras? Decía que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Y tú reemplazas, porque ¿quién es A? Profesor, A es 40 más C. ¿Quién es B? B es 80 más C al cuadrado. Desarrollas el binomio. 40 al cuadrado, 1600, más el doble del primero por el segundo, que sería 80C, más el segundo al cuadrado, que sería C al cuadrado. Esto es igual a 80 al cuadrado, que sería 6400, más C al cuadrado. Chicos, C al cuadrado, C al cuadrado, adiosito. Y tendrías que 80C es igual a 4800, ¿no? El 80 pasa a dividir y C es igual a 60. Ya está. Cuando tú ya encontraste C, automáticamente, sí, automáticamente ya tenemos A. ¿Por qué, profesor? Porque A es 40 más C. Y como C vale 60, A valdría 100. Ya está. Listo. Y con eso ya puedo calcular lo que nos piden. ¿Qué nos piden en el problemita? Nos piden ahí el perímetro del diseño cubierto de vidrio, o sea, eso que está sombreado de negro. Es decir, el cubierto. Si nos piden el perímetro, entonces ahí el perímetro vendría a ser, pues, PG más PF más GF, ¿no? Pero tú rápidamente reaccionas, profe, espérate un ratito. Este PG más PF, exactamente, Diego. Este jovencito no era la definición, sí, este jovencito era 2A, más
Y este GF es la distancia de foco a foco, que justo esto C. Ah, ya salió. ¿Por qué? Porque A vale 100. Si es por 2, 200. Más C vale 80. Si es por 2, eh, 160, ¿no? Ah, disculpa, C 60, 120. 80, le estoy poniendo el B. La suma sería 320 y la respuesta vendría a ser la letra D. Y ya está. Ahí tenemos el desarrollo de nuestro problemita número 1. Dime con él, ¿alguna duda por ahí? Vamos al siguiente, creo. Sí, ¿no? Ya está, vamos al siguiente entonces. Problemita número 2. Ahí está. Dice, en la figura se muestra el corte transversal de un canal de regadío que tiene una forma semielíptica cuya profundidad máxima es de 6 metros y ancho es de 20 metros. Si la distancia del punto A al eje menor es 8, hay la profundidad que tiene el canal en el punto A. Creo que entiendes lo que vamos a hacer. ¿Qué te había dicho yo? Que esto lo tienes que convertir a una ecuación canónica. Y para eso ya sabes que el eje X y el eje Y tienen que pasar por el centro. Y hacemos ello. Lo hacemos pasar por el centro. ¿Ves? Ahí está. Ahí está mi eje X. Por acá está mi eje. Listo, mira. Perfecto. Ahí está mi eje X. Ahí está mi eje Y. Ya. Más claro no puede estar. Ahora, ¿qué viene a continuación? Ahora tú te darás cuenta que a continuación tienes que darte cuenta que dice, si la distancia del punto A al eje menor es 8, porque así es como dice, me piden hallar la profundidad que tiene el canal en el punto A. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hagamos lo siguiente. Mira, vamos a poner acá con colorcito verde. Me dicen que de A hacia el eje menor, este es el eje menor, tú ya sabes. Esto es 8, me dicen, ¿no? Ya, esto es 8. Ya. Y lo que piden hallar es la altura que tiene como profundidad. ¿No? Ahí está. Listo. Eso es lo que nos están pidiendo.
Correcto. Ya está. ¿Eso qué significa? Eso significa que mi punto A, como estoy en el cuarto cuadrante el X son positivos. Acá pongo 8. Y el Y, que en este caso vendría a ser el H, es negativo, menos H. Ya está mi punto A. Y con eso el problema ya salió. Vamos a poner acá resolución. ¿De acuerdo? Y lo primero que voy a colocar es ecuación canónica. Y la ecuación canónica, ¿qué sería? Recuerda, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Pero como el eje focal es el eje X, entonces X divide, en este caso, el A divide a X. Y para eso tú te fijas, profe, 2A es igual a 20. A valdría 10. A al cuadrado sería 100 entonces. Y B valdría 6. B, porque estamos hablando de la mitad, B al cuadrado sería 36. Y lo pongo acá. Sobre 100 sobre 36. Listo. Ya tienes tu ecuación canónica. ¿Qué es lo que viene a continuación? Lo que viene a continuación es reemplazar el punto A. Reemplacemos el punto A, nada más. Entonces pongamos, ay, disculpa. Uy, ¿qué hice? Ya está. Reemplazando el punto A. Voy a tener lo siguiente, ¿no? Sería, el valor de X es 8, entonces sería 8 al cuadrado sobre 100 más el Y es menos H al cuadrado sobre 36 igual a 1. Acá tenemos H al cuadrado sobre 36 igual a 1 menos, pasa a restar, que sería 64 sobre 100. Tenemos que H al cuadrado sobre 36 es igual a ¿quién? Restando sería 36 sobre 100. Y con esto ya salió. Porque H al cuadrado sería 36 al cuadrado sobre 100. Y al sacar raíz, H vendría a ser igual a 36 sobre 10. Es decir, 3,6. Por lo tanto, la respuesta vendría a ser la letra A. Y ahí tenemos la resolución de nuestro segundo problema. ¿Qué tal? ¿Listo? Vamos con el siguiente. ¿Está bien? Vamos con el siguiente.
Ya está. Problema número 3 dice, los pobladores de un distrito de Ayacucho desean promover el turismo de su pueblo, para lo cual construirán una entrada que tenga la forma de un arco semielíptico. Ojo, dice semielíptico, tómalo como una elipse, ¿de acuerdo? No lo tomes como una parábola. Eh, que diga bienvenidos. No, 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 no. Como te digo, no lo tomes así, no, tómalo como una elipse. Déjalo como está, como está. No es necesario voltearlo, ¿ah? De repente por ahí quisieras voltearlo, pero no, no es necesario. Tómalo como está. Ahorita vas a ver por qué. A ver. ¿Ya? Lo cual dice que es a ver, ¿qué más dice? El cual es paralelo al piso, dice, ¿no? Está el letrero bienvenido, el cual es paralelo al piso y está sostenido por cables a ambos lados como muestra en la figura. Ahí está, mira el cable, ¿no? Ya está. Si el largo del letrero mide 18 metros, ahí es la cantidad de cable que necesitarías para sostener el aviso. Ya. No es necesario voltearlo. Ya, no es necesario voltearlo, todo lo contrario. Ya, vamos a ver, pues, de qué forma lo podemos trabajar aquí. Pero eso sí, vamos a tener muy en cuenta, sí, hay que decirlo, sí, hay que tener muy en cuenta, pues, lo que el problema nos está ofreciendo como datos. Vamos a tomarlo como una elipse y vamos a trazar, pues, los ejes. El eje X, oh, sale muy grueso. El eje X que pase por el centro. Acá está el eje X. ¿Ya? ¿Ves? Pasa por el centro. Y luego el eje Y. Ahí está, exactito. ¿Ves? Ahí está tu eje X y ahí está tu eje Y. Ya está, mira, pasa por el centro. Sí, tómalo. Tómalo como una canónica, no lo tomes como una parábola. Disculpa, tómalo como una elipse, no lo tomes como una parábola. Porque recuerda que al final por ahí te puedes confundir en ese sentido. Ya, ahí está, perfecto. Lo tomamos como está. Ahora vamos a ver qué datos nos da el ejercicio, ¿no? Y por ejemplo, por ahí ya creo que ya se va notando el problema, porque lo que nos piden es hallar la cantidad de cables que necesitaron para sostener el aviso. Y lo único que nos están pidiendo, pues, si te das cuenta, nuestro X vendría a ser este joven, ¿no? Este que está aquí y este que está acá a la derecha, ¿no? Sí, que vendría a ser lo mismo. Ya. Pero para eso vamos a ir completando. ¿Por qué? Porque el eje Y es mi eje normal, de repente por ahí. Sí, nuestro eje focales, ¿no? Porque es más grande. Nuestro eje Y es nuestro eje focal, ¿ya? Y nuestro eje focal es simétrico. ¿Qué significa eso? Que si el largo del letrero es 18, entonces yo lo puedo dividir en 9 aquí y 9 acá. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Perfecto hasta ahí, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar desde este puntito hacia abajo. Mira. Ay, espérate, disculpa. Ajá, ya te diste cuenta, ¿cierto? Así es. Después eso te decía que no era necesario voltearlo, la gráfica. Para nada. ¿Ya? Mira. ¿Te das cuenta? No es necesario voltear para nada, todo lo contrario. Listo. Entonces, tú dices, profe, esta alturita me falta conocer. Este vendría, y claro, pues, ya ves, y de ahí sale, ¿ves? Ahí sería nuestro H, y este puntito que estás viendo aquí, a ver, vamos a resaltarlo de color rojito. Este puntito que está aquí
Este puntito, como estoy en el primer cuadrante, vendría a ser 9,h. Y vamos a saber cuánto es la altura. Y con eso nuestro problema ya salió. ¿Ya? Ahorita vas a ver cómo. ¿Ya? A ver, primero ponemos resolución. Usamos tu ecuación canónica. Ya sabes que tu ecuación canónica es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y en este caso, como el A es más grande, porque el A vale 20, el otro vale 15, te das cuenta que acá vale 15, ¿no? Acá es 15 y acá es 20. Entonces, el divide a y sería entre 20 al cuadrado y el x sería entre 15 al cuadrado. Ya está. Ahora, reemplazamos el punto. Reemplazando el 9,h. Y vamos a tener acá lo siguiente, ¿no? 9 al cuadrado entre 15 al cuadrado, o si quieres 225, ¿no? Por ahí a veces prefiero simplificarlo de una vez, pero bueno, vamos a dejarlo así. Más y al cuadrado sobre 20 al cuadrado igual a 1, ¿no? Ya está. Ah, ya, disculpa, no es no es Y, es H. Ya está. Desarrollamos. Este 9 al cuadrado, quise pasarlo a restar al otro lado. H al cuadrado sobre 20 al cuadrado es igual a 1 menos. Por ejemplo, acá yo lo simplifico así, ya se puede. Tercia 3, tercia 5. Sí se puede. Y te va a quedar 3 al cuadrado 9 sobre 25. ¿No? Más cómodo, ¿no? Luego, cruzadito, h al cuadrado sobre 20 al cuadrado es igual a ¿cuánto? Acá cruzadito sería 25 menos 9, 16 sobre 25, ¿no? Ya está, pues. Y ahí ya salió, pues, porque h al cuadrado, mira, no me mato simplificando tanto, cantidades grandes. Lo único que hago es, seguir la operación. ¿Te das cuenta? Seguir la operación nomás. Tú sigue la operación. Mira, no me complico ahí. Hay algunos que se complican más, no, no, ¿para qué? Y de ahí sacas raíz, ¿no? Por ejemplo, raíz de 20 al cuadrado es 20, raíz de 25 es 5, 20 entre 5, 4, y raíz de 16 es 4, 4 por 4, 16, ahí está, 16 la altura. Ya está. Y con eso ya salió. ¿Por qué? Porque si la altura es 16, si la altura es 16, y tú sabes que aquí todo vale 25, 16, 25, este jovencito valdría 9, ¿cierto? Después, si él es 9, el de abajo es 9. Y si él es 9, este de acá tendría que ser 6 para que la suma me dé 15.
6 y 6, 12. El de arriba sale 12. Y, claro, Pitágoras. ¿Cierto? Ajá, o 37,53, exactamente. ¿Cierto? Por triángulo notable, muy bien, vamos a poner así, de 37 y 53, o Pitágoras, como tú le quieras decir, al final es lo mismo porque te sale la misma respuesta. Tu valor de X sería 15. Pero a ti te piden 2X, ¿cierto? Y por lo tanto la respuesta sería 30 y la alternativa vendría a ser la letra B. Y ahí está el problema B. Perfecto. Listo, ¿estamos bien hasta ahí? Si no, vamos al siguiente. Siguiente, vamos entonces. Vamos, vamos. A ver. Dame un ratito. A ver, dame un ratito, ¿eh? Ups. Ya está. Vamos con la 10, ¿no? Ya está. Listo. Dice, en una tabla de surf de forma elíptica se muestran en la figura F1 y F2. Como te das cuenta, ahí está nuestro plano. Es una ecuación ordinaria, cuya, le dice la elipse, cuya ecuación es la que tenemos aquí. Y lo único que me piden es hallar la medida, ¿no? La medida del ángulo formado por F1, O y F2. ¿Correcto, chicos? Entonces, vamos a ver aquí. Pedido, ¿ah? Pedido, el problema es pedido. Así que vamos a ver aquí. Para ello, vamos a utilizar la ecuación de la elipse. ¿Ya? Vamos a poner acá resolución. Y recuerda algo. De la ecuación, nosotros podemos sacar el A, el B y el centro, ¿cierto? Pongamos así. Por ejemplo, de la ecuación que tengo. Profe, de la ecuación yo tengo que el centro, si es menos 4, acá sería 4, punto y coma. Y si acá es más 2, acá sería menos 2. ¿Todos están de acuerdo conmigo que eso es correcto? Ya está.
¿Qué más tengo de la ecuación? Profe, de la ecuación tenemos que a al cuadrado es 9. Profe, ¿por qué no es 5? Porque recuerda que a siempre es mayor. Entonces, del mayor, el a al cuadrado siempre es el mayor, 9. Entonces ya tengo que mi a vale 3. Entonces, automáticamente también tengo b al cuadrado. B al cuadrado vendría a ser 5. Y mi b valdría ¿cuánto? Raíz de 5. ¿Listo? Ya, profe. ¿Y qué con eso? Aplica el teorema de Pitágoras. Por favor, aplica el teorema de Pitágoras. Y recuerda que tu teorema de Pitágoras que te dice a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Reemplazas, por favor, 3 al cuadrado igual a raíz de 5 al cuadrado más c al cuadrado. ¿Correcto? Y ahí tendrías 9, 5, pasa a restar 4, c valdría 2, ¿cierto? Ya está. Profe, ¿y qué con eso? Con eso creo que ya el problema lo tenemos casi resuelto. Observa cómo. Dirijámonos a la gráfica. Todos vamos a la gráfica y acá pongo el centro. ¿Quién viene a ser el centro? El centro viene a ser el punto 4, punto coma menos 2. ¿Ya? Y C vale 2. ¿Qué significa eso? Que del centro hacia el foco 2 es 2 y del centro hacia el foco 1 es 2. ¿Correcto? Listo. Profe, ¿y qué con ello? Ah, ¿qué con ello? Que de O hasta F2, esto valdría 4. ¿Ya te diste cuenta, Diego? Sí, creo, ¿no? Ya te diste cuenta. Profe, ¿ya salió? Sí, ya salió, pues. Ya recontra salió. ¿Por qué? Porque si tú unes, así no va a ser, así no va a ser. Si tú unes con esta pequeña línea, sí, sí, de sección creo, ¿no? Si tú unes, acá, te piden justo el ángulo F1. Este es el ángulo que te piden. Este es el ángulo que te piden. Y cuando tú ves esto de acá, dices, ah, profe, pero este angulito, sus catetos son iguales. Sí, así es. Entonces ya vosotros podemos decir quién es. Nos piden dos puntitos. Alfa. Alfa vendría a ser 45. Y esa sería la respuesta de nuestro problema, la alternativa B. Una decepción, dice el problema. Ya está. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Si no, vamos al siguiente. Ya está. Vamos al siguiente, ¿ya? Ya está. Problema 4, a ver. Dice, la ventana de una iglesia tiene la forma de dos elipses congruentes. Significa que son exactamente iguales las elipses, ¿ah? Recuerda, son congruentes por eso. Y con el mismo centro. Y cuyo eje mayor de una elipse contiene al eje menor de la otra, como muestra la figura. Si T es el punto de tangencia, en este caso de LR, que ya sabes que es el lado recto, así dice el esto,
Y la suma de las áreas de las regiones sombreadas es 36 raíz de 2. Mm, Hay la longitud del eje menor, me pide. Entonces, empecemos a ver. En este problemita vamos a tener que utilizar las condiciones que por ahí nosotros tenemos dado, ¿ya? Lo bueno, ¿sabes qué es lo bueno? Que son congruentes, ¿no? Son congruentes, ¿de acuerdo? Y eso que te permite es tener en cuenta, por ejemplo, mira, hagamos resolución acá. Ups, no pinta. Oh, ya. ¿Qué te sirve eso? Ah, ya, si son congruentes, lo que te está dando el problema a conocer es que, ya acá ponemos, tenemos que, por ejemplo, T es el punto de tangencia y es LR es lado recto, o sea, significa que T es foco. Recuerda, T es foco. Y como T es foco, de T a O, eso es, eso es C minúscula. Entonces, por ejemplo, vamos a poner así, uy, disculpa. Voy a poner que el C minúscula, mira, vamos a poner así, es un K. Pero tú dices, profe, espérate un ratito, en la elipse que está de forma vertical, el punto O es el centro, entonces tendríamos que B minúscula también es K. Profe, ¿qué te refieres? Es que son, ¿te acuerdas que te dije? Son congruentes. O sea, si esto es K, ¿de acuerdo? Si OT es K, ¿cierto? Porque es el C, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa eso? Que este punto que está aquí también es foco. Porque mira, cumple la misma idea. Él es foco. O sea, también es K. Ah, ¿verdad? Pues los dos son. Si este es foco, este punto que le voy a poner, por ejemplo, P, también sería foco. Porque recuerda que son congruentes. Entonces, si O a T es K, de O a P también es K. Pero K, ¿quién es en este caso en la lista que está de forma vertical? Es el B minúscula, por eso que B es K. Mm. Y con eso aplicas el teorema de Pitágoras. Y ya puedes decir quién es A. Así es. Entonces ya tienes que A es igual a K por raíz de 2. ¿Correcto? Y tú te acuerdas que esta parte de aquí era A menos C. Ah, pues bacán, ya encontraste, mira. Le vamos a poner así. Profe, él es A menos C. Entonces, si es A menos C, vendría a ser K raíz de 2 menos K. ¿Correcto? Porque eso vendría a ser C menos A. Eso lo vimos en el problema anterior. ¿Sí? Y el otro, ¿te acuerdas que era 2B al cuadrado? El lado recto es 2B al cuadrado, si te acuerdas, ¿no? Entre A. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que si tú reemplazas, un ratito, se me congeló, un ratito.
Ya, ya. Entonces, ahora sí. Luego, como ya tengo que el lado recto es LR y LR es 2B al cuadrado entre A, reemplazo el valor de A, reemplazo el valor de B, y esto vendría a ser igual a ¿quién? A ver. Acá es K raíz de 2, acá es K al cuadrado, K y K se va. Me va a quedar multiplicando por raíz 2 arriba por raíz 2 abajo. Me quedaría K por raíz de 2, ¿no? Ya está. Listo. Ya está. ¿Qué significa eso? Que ya tengo mi base, ya tengo mi altura. ¿De acuerdo? Ya tengo mi base y mi altura para este triangulito. Ya, o sea, en el otro es el área de una elipse. Entonces ya puedo usar mis propiedades. Dato, el área sombreada, la primera que viene a ser base por altura, ¿no? Base por altura entre 2 más el área de una elipse, ¿sabes qué es el A por el B por pi? ¿Correcto? Pero como estoy trabajando la mitad, sería el A por B K al cuadrado. Oh, ¿por qué sale así? K al cuadrado raíz de 2 sobre 2. Y esta sumita tiene que ser igual al dato del ejercicio, que es raíz de 36, raíz de 2 por pi más raíz de 2 menos 1. Y acá empezamos a resolver. Distributiva, k al cuadrado por 2 menos k al cuadrado por raíz de 2. ¿Cierto? Acá me olvidé el pi, ¿no? Acá era por pi. ¿Ya? Que es el área de la sección semielíptica, ¿no? Ya está. ¿Ves? ¿Listo? Más k al cuadrado raíz de 2 por pi y todo sobre 2 igual a 36 raíz de 2 por pi más raíz de 2 menos 1, así como lo estás viendo. Factorizamos, ¿no? ¿Qué se repite? El k al cuadrado. A ver, ¿qué más? Raíz de 2 también puedo factorizar. ¿Y qué te queda? Por ejemplo, del primero me queda raíz de 2 menos del segundo 1, del tercero pi. El 2 que divide lo paso a multiplicar, sería 72 raíz de 2 por pi más raíz de 2 menos 1. ¿Cierto? Se elimina el paréntesis.
Y al sacar y al simplificar el raíz de 2 y el exponente pasa a sacar raíz, acá vendría a ser igual a 6 raíz de 2. ¿Qué me piden hallar? Hallar la longitud del eje menor. Y ya salió, pues. Profe, nos pide el eje menor, que vendría a ser 2b. Y esto es lo mismo que decir 2k. Y esto es lo mismo que decir 2 por 6 raíz de 2. Y por lo tanto la respuesta saldría 12 raíz de 2. Y la alternativa vendría a ser la letra B. Y listo, chicos. Y con eso sí nos despedimos. Chicos, un gustazo a todos. Espero que sea divertido en este ciclo que hemos tenido. Repasen, practiquen, por favor, queden totalmente listos. Cuídense bastante, les deseo los mejores éxitos a ustedes. Pásenla bien bonito. Por favor, siempre practicando, siempre trabajando. No se olviden, por favor, siempre practica, resuelve, no te descuides y llega a lograr el objetivo que te has planteado, que es conseguir tu ingreso, y que espero que te vaya muy bien. En la universidad, igual, por favor, recuerda todas las recomendaciones que te da la universidad, practica, ¿de acuerdo? Siempre pregunta, nunca te quedes en silencio, siempre explica, siempre que te expliquen el porqué de esto, el porqué del otro, siempre, por favor. Y nada, cuídate, éxitos, bendiciones, y a todos, muchísimas gracias por las clases. Nos vemos, muchachos. Cuídense a todos. Chao. Nos vemos, muchachos. Hasta la siguiente.